Listo. Buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, en esta práctica, bueno, ustedes la práctica anterior debieron de haber realizado unos videos, ¿cierto? En los cuales fue la primer parte de Excel, ¿sí? En el cual, en la primera práctica de Excel, lo que realizaron fue una serie, ¿cierto?, de 50 números y realizar la sumatoria, ¿cierto?, de la serie con un valor fijo, ¿sí? Después, en el siguiente video, se hace el resto de operaciones con resta, multiplicación y división, ¿sí? Igualmente con un valor fijo. Cabe recalcar que ustedes, para poder trabajar con un valor fijo, debían de colocar el signo dólar, ¿cierto? Entonces, ese signo dólar se lo puede colocar antes o después, ¿sí? Y voy a colocar, me voy a basar al trabajo de uno de sus compañeros. Entonces, aquí tiene el signo dólar. Voy a aumentar un poquito más. No, aquí no. Voy a poner la lupa. Listo. Entonces, normalmente en el video se le decía que colocamos el signo dólar después de la letra, ¿cierto? Que viene a ser la columna, ¿sí? Entonces, también podemos colocar el signo dólar antes, ¿sí? Ajá, está restringido, está protegido, listo. Vamos a desproteger esto. Como lo desprotegíamos, igual como protección, ¿cierto? Clic derecho, desproteger hoja y colocamos la contraseña. Era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Y lo mismo desprotejamos el de acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces, como les estaba indicando, nosotros también podemos colocar el signo dólar para hacer un valor fijo antes, ¿sí? De preferencia, siempre colocarlo antes y después. Si lo hicieron así, no importa, también está bien, ¿sí? Pero es preferible colocarlo antes y después, ¿sí? Igual da el mismo resultado, porque lo que estamos haciendo es que el valor que se tenga en esta celda, ¿sí?, sea un valor fijo. Es decir, la celda, el valor que se tiene en la celda B2. ¿Estamos? Listo. Entonces, en el segundo video, hicieron justamente lo que fue el resto, ¿no? La resta, la multiplicación y la división. En el siguiente video, hacen ya operaciones ya preestablecidas en Excel, como fue la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Y por último, realizaron lo que es el formato condicional, ¿sí? El formato condicional lo que me permite en Excel es escoger de un rango de celdas, escoger valores que estén ya sea mayor que, menor que o entre un rango de valores y me los coloca de un color específico. También yo puedo tener una columna de valores y sectorizarlo por medio de colores o también por medio de signos o símbolos, ¿sí? Que eso se hizo justamente en este video. De práctica 1 de Excel, cuarta parte. Luego en el de la quinta parte se terminó con lo que había explicado anteriormente y se procedió a hacer lo que fue la colocación de el restringir una hoja, ¿cierto? Este video no duraba mucho, el video de la quinta parte. Luego venía la segunda parte de Excel, perdón, la segunda práctica de Excel, que viene a ser la primera parte, en donde ya vamos a trabajar con cuadros y gráficos estadísticos, ¿cierto? Aquí se propone ya valores que están preestablecidos, pero esos valores normalmente ustedes los sacan cuando ustedes realizan una encuesta, ¿cierto? O cuando toman datos, ustedes sacan esos valores. Justamente cuando se tabula, se obtiene esos valores. Y aquí en Excel ustedes lo aplicaron, es decir, no se había tabulado, pero se colocó esos valores, ¿sí? Han de cuenta que ustedes ya habían tabulado unos datos y lo realizaron, ¿sí? En la segunda práctica, en la segunda práctica de Excel, la segunda parte, se trabaja con otro gráfico, que es con el gráfico de columnas.
algo muy importante de tener en cuenta que cuando trabajamos hasta máximo 3 ítems, es decir, 3 valores a graficar, utilizamos lo que se llama el pastel o el gráfico circular, que es el que está aquí, ¿cierto? Ya cuando pasa de más de 3 o 4 valores, ¿sí? Trabajamos con lo que es columnas, ¿sí? Listo. Entonces, hasta aquí todos deben de haber realizado su práctica, ¿sí? Tenemos en la primera hoja que se llama operaciones matemáticas, en donde está justamente la serie, la realización de la suma con un valor fijo, el de la resta con un valor fijo, de la multiplicación con un valor fijo y la división con un valor fijo. Se procedió también, lo que les indicaba, a sacar el valor, el contar, ¿sí? Esto de aquí yo lo había colocado de otro color, ¿sí? Control N y un color rojo, ¿sí? Listo. Entonces, le coloqué negrilla para que resalte y el color rojo también, ¿sí? Listo. Entonces, contar, lo que se hizo fue contar los valores de todo ese rango y me dio ese valor, ¿cierto? En el autosuma me sumó todos los valores que estaban dentro de ese rango de esa columna. En el promedio me sacó un promedio de lo que encontró en ese rango de columna, ¿cierto? El mínimo, ¿sí? Me obtuvo el valor mínimo de todo ese rango de valores y en el máximo el valor máximo, ¿sí? Luego de ello lo que le indicaba el formato condicional. En suma se obtuvo después de seleccionar todos estos valores, se escogía los valores que estaban entre 40 y 50, ¿cierto? Y se seleccionó esos valores y se le aplicaba un color específico. En la resta se obtenían los valores menores que 20, se le aplicaba un color. En la multiplicación, valores mayores que 160, se aplicaba otro color. Y en la última columna, un color de degradado en donde me iba tomando los valores que iban de menor a mayor. Y lo mismo el símbolo, ¿sí? Listo. Y en la segunda hoja hicimos los gráficos estadísticos, ¿sí? Este gráfico estadístico, ahorita creo que en esta práctica no vamos a alcanzar a hacer, pero para la siguiente práctica vamos a colocar esta información con el estilo de tabla, pero de acuerdo a las normas APA, ¿sí? Entonces, nos vamos a adelantar un poquito a lo que se viene en las siguientes unidades, que es con norma APA, ¿sí? Entonces, ahí les voy a explicar justamente cómo podemos insertar o cómo podemos modificar esa tabla, establecerle un modelo, un estilo, pero aplicado a norma APA, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la práctica de ahorita? En la práctica de ahorita vamos a utilizar la función si. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está la práctica de prueba? Aquí está. Listo. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando uno realiza la calificación, ahorita, por ejemplo, que ya termine el primer parcial, uno como docente desea obtener o decir si un estudiante aprueba o reprueba, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si tiene 7, aprueba; si tiene menos de 7, es decir, se va a suspenso. Estamos. Entonces, para poder obtener eso de ahí o saber quiénes aprueban o quiénes reprueban, utilizamos la función sí. ¿Estamos? Entonces ahorita justamente vamos a aplicar esa función. Entonces, en la celda F1 vamos a escribir función sí. ¿Listo? Función sí. ¿Ya? Ahora esto de aquí también, este encabezado iba con negrilla. Control N. Listo. ¿Ya está? Ahora sí. Vamos a aplicar la fórmula del sí. ¿Estamos? ¿Qué yo voy a validar? Yo voy a validar que los valores que estén en mi celda anterior sea mayor que 60, ¿sí? Es decir, los valores que están en la columna E, ¿sí? Voy a validar todos los valores que están en la columna E
que sean mayor que 60. Bueno, aquí a este estudiante le ha hecho falta colocarme estos valores con 2 decimales. Vamos a corregir esto. Listo, así debe estar, con 2 decimales. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a aplicar la función sí. Una pregunta que les voy a hacer a ustedes y que también está en la prueba. ¿Qué signo o qué símbolo necesito yo para comenzar una fórmula? Igual, ¿cierto? Entonces, igual, ¿sí? Recuerden, el símbolo igual es para justamente comenzar a realizar una fórmula. Entonces, igual, ¿cuál es la función que vamos a utilizar? La función ¿qué? La función sí. Entonces escribimos sí. Vamos a aumentar la lupa para que puedan ver mejor, ¿sí? Ya, ahí está. Ya, función sí. ¿Estamos? Ahora, si se dan cuenta, ahí hay algunas funciones con sí. Sí punto conjunto, sí punto error, sí punto nd y sí. Vamos a utilizar la sencilla que es el sí. Abrimos paréntesis. A lo que abrimos paréntesis, si se dan cuenta, el mensaje que nos da. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros escribamos una fórmula, debemos de ir viendo qué nos está pidiendo la fórmula. ¿Sí? Entonces, nos dice la primera parte, la prueba lógica. ¿Qué viene a ser la prueba lógica? La prueba lógica es, por ejemplo, digamos que para probar se necesita 60 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica? Que la celda que está en la columna E sea mayor que 60, ¿cierto? Esa sería la prueba lógica. Si yo quisiera saber si aquí cuántos estudiantes aprobarían, debería ser la nota que tienen, que sería en la celda E, ¿cierto? Mayor que 7, ¿cierto? Porque con 7 ustedes aprueban. ¿Estamos? Entonces, recuerden que esta función se aplica a una celda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la celda a la cual vamos a aplicar? Al de la columna E. Entonces, voy a colocar E3, ¿cierto? Y miren, otra cosa que ustedes siempre deben de darse cuenta. En el momento que ustedes escriben el nombre de una celda, esa celda se le va a remarcar con un cuadro, ¿sí? Eso siempre tener en cuenta. Entonces, ¿qué me dice la forma, qué voy a escribir en la prueba lógica? Si E3 es mayor que, ¿sí? Recuerden que para escribir el mayor es el que está así, al que va hacia la derecha, ¿no? Si está en la parte de arriba, para colocarlo, recuerden colocar el shift y ese signo, ¿sí? Mayor que 60. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Entonces, esa ahí es la prueba lógica. ¿Estamos? Ahora, busquen en su teclado. En su teclado está dos signos, el mayor que y el menor que. Está arriba y abajo. El mayor que es el que está arriba. Si yo quiero poner el de arriba, ¿qué me toca colocar? Primero el shift, el que está debajo del bloque de mayúscula, y luego esa tecla. Y ahí se coloca el mayor que. ¿Estamos? Listo. Punto y coma. Ya. Vamos a hacer la primera parte de esta función, que es la parte más sencilla. ¿Sí? Ya escribimos la prueba lógica, ¿cierto? A lo que yo pongo el punto y coma, se me coloca en color negrilla, si se dan cuenta la fórmula, ¿cierto? Se me coloca en color negrilla, ¿qué más debo de escribir? ¿Qué me dice valor sí verdadero? Entonces, le vamos a escribir la palabra verdadero. ¿Sí? Miren que si comienzo a escribir la palabra verdadero, me aparece ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le doy clic a la palabra verdadero o la termino de escribir. Ese es el mayor que no. Mire su teclado y ahí busque ese signo. Está el mayor que y el menor que. Donde está el bloqueo de mayúscula. Ahí está. Listo. Luego que escribo la palabra verdadero, coloco nuevamente punto y coma, ¿sí? Y se dan cuenta, se activa ahora valor si falso.
Entonces le escribo la palabra falso. Y miren, que si escribo la palabra falso, igual ahí me aparece. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Cierro paréntesis y he completado mi fórmula del sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy validando? Estoy diciendo sí, entre paréntesis, la celda anterior, que es la E3, si es mayor que 60, punto y coma. Si eso es verdad, escríbame verdadero, donde dice el valor de verdadero, ¿sí? Y escríbame falso, donde dice que sea falso. Doy enter y miren, me aparece falso, ¿cierto? Ya. Ustedes no hagan lo siguiente, quiero que solamente observen. Si yo, donde dice valor sí verdadero, ¿sí? Escribo la palabra falso, ¿sí? No quiero que ustedes hagan eso, solamente quiero que lo vean. Y donde dice valor sí falso, escribo la palabra verdadero, ¿sí? Igual va a salir el resultado, ¿sí? Si no, me estoy poniendo los resultados al revés, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando me valida el valor, ¿sí? La palabra que yo le escriba no tiene nada que ver con el resultado. Yo soy el que le voy a decir a Excel, colóqueme esto si es verdad o esto si es falso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me está validando? Veamos la fórmula aquí arriba. Me dice igual si E3. ¿Cuánto equivale a 3? 24, ¿cierto? 24 es mayor que 60. No, es falso. Entonces me escribe la palabra en donde decía sí, falso. Por eso me pone verdadero, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a escribir lo que realmente es, ¿sí? Entonces, solamente para que ustedes se den cuenta de aquello, ¿no? Correcto, pero eso ya no es culpa de Excel, ¿no? Es culpa de nosotros que hemos escrito mal nuestra fórmula, ¿sí? Listo, de ahí hacemos lo mismo que hicimos en la práctica. Doble clic en el puntito verde y se fue. Está lista la fórmula para todo nuestro trabajo, ¿sí? Borremos estos dos últimos y listo. Ahora, si por alguna razón les salió algo así, observen, debajo de falso le sale esto, ¿sí? Eso es un tipo, digamos, de un error sencillo, porque si ustedes ponen el mouse, lo ponen encima, le aparece la palabra verdadero, pero ustedes ven y le aparece el número del signo de número, ¿cierto? ¿Por qué se da eso? Porque la celda es más pequeña o más angosta, ¿sí? A la palabra que va dentro de esa celda. ¿Cómo yo hago para que se ajuste el texto? Eso igual lo vieron en el video. Nos colocamos aquí al final de la columna, ¿sí? En este caso en la columna F, y si se dan cuenta hay una direccional a lo ancho, ¿cierto? Cuando veamos ese icono, le damos doble clic ahí y miren, y automáticamente se autoajusta al texto que estaba ahí, ¿sí? Listo. ¿Qué le sale? Ya, verifique, por ejemplo, eso también depende del programa que esté instalado en ustedes. Puede ser que en su computadora no le funcione el punto y coma y le funcione la coma. Por eso es muy importante cuando ustedes van a escribir la fórmula, verificar aquí en la fórmula qué le aparece, si le aparece punto y coma o coma, ¿sí? Entonces, miren qué les aparece ahí, si es punto y coma y coloquen en la separación, ¿sí? La prueba lógica le puede decir, en vez de punto y coma, le puede decir la coma. Entonces, coloquen la coma, ¿sí? Y así el resto. ¿Estamos? Ya, vamos guardando, por favor.
¿Estamos? ¿No? Ya, a ver, vamos a un ratito. Ya, como les había indicado, depende mucho del el sistema operativo o cómo hayan instalado en su computador el Office, ¿sí? Como les digo, va a depender mucho. Por eso les dije, entren a la fórmula, denle doble clic y ahí ustedes van a poder darse cuenta, ¿sí? Si a lo que están aquí, revisar. Aquí abajo siempre va a aparecer la fórmula. Entonces, ¿cómo está? Si aquí le aparece punto y coma, colocan punto y coma. Si le aparece la coma, colocan la coma. ¿Estamos? Ya. Ya. Cuando salen los numerales, usted se pone encima en la columna. Si ve, si usted está aquí, le aparece esta flecha. Si se coloca aquí, al final le aparece esa flecha con dos direccionales a la esquina. Se coloca ahí y le damos doble clic y automáticamente se autoajusta al texto. Listo. ¿Cómo desbloqueaban? Clic derecho, desproteger hoja y colocar la contraseña que le pusieron. Listo, vamos. En la celda G1 vamos a colocar, vamos a trabajar con la misma función sí y le ponemos la palabra AP de aprobado. ¿Listo? Vamos todos en la columna G y vamos a la columna G1. Perdón, G1. En la G1 vamos a escribir función sí AP. Tener mucho cuidado con la contraseña que ustedes colocaron. Verán que si ustedes colocan la contraseña mal, no van a poder abrir. ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí. Vamos a trabajar con los mismos valores. ¿Sí? Vamos a trabajar casi parecido con la misma fórmula anterior. Pero ahora vamos a colocar la palabra aprobado y reprobado. Entonces, vamos a ver cómo debería escribir entonces la fórmula. Ya saben, ¿y qué escribo primero? Igual, ¿cierto? Igual, ¿con qué celda voy a trabajar? Con la E3, ¿cierto? Listo. Ah, ya, perdón. Correcto. Primero, la función, ¿cierto? Que es el sí. Abro paréntesis. La prueba lógica, ¿cierto? Que viene a ser la columna E y la fila 2, 3, perdón, ¿sí? E3. E3 mayor que 60, ¿sí? Punto y coma o coma, dependiendo su Excel, revisen bien cómo les aparece, ¿sí? Y ahora sí, ahora ya no quiero que me diga si es verdadero o si es falso. Ahora quiero que me diga si es aprobado o reprobado. ¿Cómo hacemos entonces? Me dice valor sí verdadero. ¿Qué escribiría ahora ahí? Aprobado, ¿cierto? Es decir, que si es mayor que 60, entonces aprobado, ¿cierto? Listo, punto y coma o coma, dependiendo. Y valor sí falso, ¿qué sería? Reprobado. Listo. Ya. Y cerramos paréntesis. Listo. Aparentemente nuestra fórmula está bien escrita. Pero vamos a dar enter y nos va a salir un error. ¿Sí? Nos va a salir ese error.
Este error, en cambio, es un error de algo, de un texto que no está siendo reconocido, ¿sí? Si nos colocamos en la parte de encima, ¿sí? Déjenme ver, aquí nos aparece la advertencia. Y, a ver, vámonos aquí, ahí me sale. La fórmula contiene texto no reconocido, ¿sí? ¿Qué significa? Correcto, que tanto la palabra aprobado como la palabra reprobado no existe. ¿Qué pasó cuando nosotros escribimos verdadero? Salió la palabra, ¿cierto? Y le damos clic o tabular y se aumentó, ¿cierto? Cuando escribimos la palabra falso, lo mismo. Cuando escribimos sí, también. Cuando hicieron ustedes la práctica, escribieron promedio, les aparecía, suma, les aparecía, mínimo o min, les aparecía, ¿cierto? Ya. La palabra aprobado y reprobado no están dentro, ¿sí? De lo que es la base de datos o dentro de lo que tiene que ver las palabras que contiene Excel, ¿sí? Por eso nos sale ese error. Entonces, para que nosotros podamos incorporar en una fórmula cualquier texto o cualquier cadena de caracteres, necesitamos colocar las comillas, ¿sí? Ahora, va a depender mucho de su Excel, si va a trabajar con comillas dobles o con comillas simples, ¿sí? En mi caso, trabaja con comillas dobles, ¿sí? Entonces, coloco antes de la palabra aprobado y al final la palabra aprobado y le coloco la comilla. Después del punto y coma, lo mismo. Antes de la palabra reprobado y al final de la palabra reprobado. Y si es solo con la coma, igual va las comillas. ¿Cómo? Ya, si no es... Si está trabajando con la coma, es muy probable que trabaje con la comilla simple. La comilla simple es la que está, esta de aquí, la que es solo una. ¿Sí? Yo creo que sí me funciona también con la comilla simple. ¿Sí? La comilla simple es la que está al lado del cero, me parece, dependiendo del teclado. ¿Sí? Listo. Si ahí hemos colocado bien, damos enter, nos debe aparecer, bueno, en mi caso no me agarra la comilla simple. Debo poner yo comilla doble. Listo, a mí sí me salió. Donde empieza y donde termina ambas. Sí, observen, justo encierra, ¿sí? Verán que no entran las comas, ¿no? Las comas o el punto y coma no entra. Es justamente encierra la palabra, ¿sí? Encierra la palabra aprobado y encierra la palabra reprobado. ¿Sí? Observen bien. Ya, aquí les pongo más grande para que vean bien. ¿Sí? Y ahí la fórmula. ¿Estamos? No le agarro la comilla doble. No, la simple. La simple, ya no se coloque la comilla doble. Entonces damos enter y ahí le sale reprobado, ¿cierto? Listo. Y hacemos lo mismo que hicimos en la práctica. Doble clic en el puntito verde y miren, automáticamente se coloca, ¿sí? Lo ponemos en el centro, lo centramos, ¿sí? Lo centramos y borramos los dos últimos, ¿sí? Y listo, borramos los dos últimos. Los dos últimos valores. Listo. Y guardamos. Listo. ¿Ya? Verán, los dos últimos valores que están acá abajo, en la celda G53 y G54, los borro. Sí, hasta la G52. Listo. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con la función sí, pero vamos a colocar función sí, resultado verdadero. Ponle RB. Función sí, RB. Y doble clic aquí para que se autoajuste. Ya. Entonces, ¿qué voy ahora o qué quiero que me escriba cuando valide la fórmula?
el resultado es verdadero o el resultado es falso. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo escribimos la fórmula entonces. Dicen, disculpe, ¿cómo hizo para que se ajuste la celda? Ya saben, aquí, si está así, me coloco siempre al final de la columna que aparezcan las dos flechas al costado, doble clic y ahí. Ah, de los chicos. Sí. Listo, vamos a hacer la misma que la misma fórmula anterior. Igual, vamos, igual, sí. Abro paréntesis, sigo trabajando con la misma, con la misma, con la misma celda. Con la E3. Si E3 es mayor que 60, ¿sí? Colocan el punto y coma o la coma dependiendo, ¿no? Pero ahora voy a escribir como contenido el resultado es verdadero o el resultado es falso. Sí, dependiendo, ¿no? Valor sí verdadero sería el resultado es verdadero. Resultado sí falso, el resultado es falso, ¿sí? Entonces vamos a ver, entonces, aquí, valor sí verdadero, el resultado es verdadero, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo debemos de escribir ahora nuestra oración, si es necesario o no las comillas. Miren que aparece, ¿no? El resultado es verdadero, listo. Y en la opción donde dice valor sí falso, vamos a colocar el resultado es falso, ¿sí? Listo, cerramos paréntesis. ¿Qué dicen? ¿Será que ahí nos va a salir el resultado o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Seguro, a ver, vamos a dar enter. Ajá. Sale un error, ¿cierto? ¿Por qué? Una, porque hay espacio, ¿cierto? Y otra, aunque nos aparezca la palabra verdadero o falso que contenga esta sentencia, igual la palabra el, la palabra resultado, la palabra es, Excel no la conoce. Entonces, todo deberá de ir en comillas, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces, así nos queda la fórmula. Y con esto, más o menos, hay una pregunta en la prueba que rindieron de Excel, en la cual justamente con esto se resuelve esa pregunta, ¿sí? Listo. Ahora sí, si damos Enter, vemos que justamente da el resultado. Doble clic a la celda y luego doble clic al punto verde, al cuadro verde, y miren cómo aparece. Igualmente ajustamos la celda y listo. Borramos las dos últimas celdas, H53 y 54, y listo. Y tenemos ahí nuestro resultado. Si deseamos bueno, más bien, centrémoslo, ya saben, seleccionen toda esa columna y centremos, ¿sí? Para que quede de una manera más estética, ¿sí? Listo. Y hasta aquí llegamos con esta práctica, ¿sí? Guardamos y llegamos hasta aquí con esta práctica. La siguiente clase veremos la parte de cuadros y gráficos estadísticos y lo que es la parte de ¿cómo se llama? Tabla dinámica. A ver, no, todavía nos quedan unos minutitos, todavía nos quedan 8 minutos. Vamos a esta tabla de aquí, con esto de aquí sí terminamos. A esta tabla de aquí vamos a colocarle un formato. Antes, nosotros en Excel, para nosotros colocarle que se vea bonita la tabla, que se vea con un borde arriba, a los costados, hacíamos esto, ¿no? Seleccionábamos todo esto de aquí. Bueno, vamos a ayudarme con el teclado. Seleccionábamos todo esto, ¿sí? Hasta ahí. Lo seleccionaba y luego íbamos aquí a la parte donde está el formato y le colocábamos los bordes y todo aquello, si no dábamos clic derecho, bueno.
Ya ahorita ya no hacemos eso, ¿sí? Y ahora podemos darle un formato mucho más agradable a nuestras tablas de Excel de una mejor manera. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo. Lo primero, nos colocamos en la celda A1 y seleccionamos todos nuestros datos. Voy a llegar hasta ahí y con Shift hacia abajo voy a terminar de seleccionar. Si pueden con el mouse, seleccionen todo con el mouse. Listo. Si no, ustedes pueden colocarse, por ejemplo, ahí en la celda A1, presionan la tecla Shift hacia adelante y van seleccionando celda por celda, ¿sí? Y hacia abajo y comienzan a seleccionar celda por celda hacia abajo, ¿sí? Si se pasan, mantienen presionado el Shift y hacia arriba van deseleccionando, ¿sí? Esa es otra forma también de seleccionar sin el mouse. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, vamos a poner esta tabla que se vea mucho más vistosa, más bonita a la vista, ¿sí? Vamos a dar clic donde dice insertar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Ya. Y vamos a dar clic donde dice tabla. Damos clic donde dice tabla. ¿Sí? Si se dan cuenta, me aparece ahí un rango. Observen a la pizarra. O bueno, también pueden ver en la computadora donde están trabajando, ¿no? Les aparece, miren cómo ahí aparece el signo de dólar, ¿cierto? Entonces, ¿qué está tomando? Me está tomando la celda A1, que es esta celda de aquí donde está la palabra serie, y la celda H54, que viene a ser la última que está acá abajo. Es decir, me está tomando mi esquina superior izquierda y mi esquina inferior derecha, ¿sí? Con eso lo que me está haciendo es agarrarme todos esos campos de datos que justamente los seleccioné, ¿sí? Me dice, la tabla tiene encabezado, le coloco un visto que sí y le doy clic en aceptar. Me clic en aceptar y miren cómo la tabla cambió, ¿cierto? Se puso de una manera mucho mejor, ¿no es cierto? Más presentable. Ahora, si se dan cuenta, en la parte de acá, estamos, recuerden que tanto en Word como en Excel o PowerPoint, si ustedes dan clic en una celda cualquiera, les va a aparecer esta cinta de opciones que tenemos aquí, ¿cierto? Pero si hacemos clic en algo que hemos insertado, nos va a aparecer siempre una nueva pestaña, ¿sí? Si damos clic dentro ya de nuestra tabla, que ya le colocamos ese diseño, si damos clic, nos va a aparecer una nueva pestaña que se llama diseño de página, ¿sí? Damos clic a diseño de página y ahora miren, aquí en estilo de tabla yo puedo y tengo varios estilos. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ya. Ahí pueden escoger el color que desean para que sea lo más bonito o el color que más les guste, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estuviéramos trabajando con normas APA? Con normas APA solo se trabaja con líneas horizontales, no con líneas verticales, y se trabaja sin colores de franja. ¿Cuál es el estilo más cercano que tenemos a las normas APA? El segundo, el que está al lado de este de aquí, el que nos dice el nombre blanco, estilo de tabla claro 1. Estilo de tabla claro 1. ¿Estamos? Es el segundo. ¿Serán a la pizarra? ¿Sí? Listo. Damos clic ahí y listo. ¿Sí? Ahora, seguimos en la cinta de opción de diseño de tabla. ¿Sí? Vamos a quitar el que dice fila con bandas. ¿Sí? Y listo. Ahí nos queda. Así es como se presenta una tabla con normas APA. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos también aquí? Miren, también deberíamos de quitar ese que dice, bueno, voy aquí a ajustar las celdas, ¿sí? Voy a darle doble clic aquí para que se ajuste. Acá para que se vayan ajustando. Y listo, ya.
Aquí, si se dan cuenta, tenemos uno que dice botón de filtro. Ese botón de filtro tampoco va, ¿sí? Y ahí sí nos queda nuestra hoja de Excel o nuestra tabla de Excel, cómo se presenta con normas APA, ¿sí? Ahora, vamos y demos clic al botón de filtro. Esa también es otra pregunta que está en el cuestionario de Excel, ¿sí? En el botón de filtro, ¿sí? ¿Qué nos da? Presten atención, por favor, chicos. ¿Qué nos da? Cuando damos clic en el botón filtro, nuestro encabezado, presten atención, nuestro encabezado se coloca una flecha, ¿sí? Esa flecha justamente me sirve para yo poder filtrar lo que tengo en esa columna, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde dice función sí, si yo le doy clic aquí, puedo filtrar por este texto. Por ejemplo, si solo quiero ver lo falso, le doy clic a falso y le doy clic en aceptar. Miren, solo me quedan los valores falsos, ¿sí? Quiero volver el filtro como estaba, doy clic aquí arriba y le pongo seleccionar todo. Doy clic en aceptar y me aparecen todos los datos, ¿sí? ¿Qué yo puedo filtrar? Si doy en división, puedo filtrar, miren, pueden filtrar por número, pueden filtrar por color, ¿sí? Eso, pero no dejo que quitemos el botón de filtro. Sí, pero le estoy explicando cómo funciona el botón de filtro, ¿sí? Entonces, por eso le dije, habilitemos un momento para que se puedan dar cuenta. Y con eso ustedes pueden responder una de las preguntas que hay en Excel, ¿sí? Miren que también pueden filtrar por iconos. Miren, aquí hay varias formas de filtrar. Pueden filtrar por iconos, pueden filtrar por color, ¿sí? Pueden filtrar por números, ¿sí? Y por texto, como se mostró anteriormente, ¿sí? Listo. Ahora sí, quitamos el botón de filtro y así nos queda nuestra tabla. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que mi tabla yo la imprima y se vea como es debido? En la parte de aquí arriba, en la barra de acceso rápido, ¿sí? Vamos a dar clic a la flecha que tenemos ahí. ¿Ya? Y vamos a habilitar la opción que dice vista de impresión e imprimir. ¿Sí? Y les debe aparecer justo esta de aquí, esta opción. Vista previa de impresión e imprimir. ¿Sí? ¿Estamos? Denle clic a la flecha y van a buscar donde dice vista previa de impresión e imprimir. ¿Ya? Ahí les debe aparecer un botoncito. Le damos clic a ese botón y miren. Y es así como se va a ver si ustedes imprimen. Ahora, ¿qué pasa? Este documento no me está saliendo la parte que decía función sí, ¿cómo es que es el de resultado verdadero, cierto? Ya. Yo puedo aquí donde dice sin escalado, puedo escalarle. Y aquí, por ejemplo, puedo que me ajuste toda la hoja en una sola página. Si le doy clic aquí, miren cómo se ve. ¿Sí? Todo en una sola página. O también puedo hacer que solo se ajuste a las columnas. ¿Sí? Que solo se ajuste a las columnas. Que solo se ajuste a las filas. ¿Sí? Miren que en cambio ahí me cambia, ¿sí? Me quita la otra parte, ¿sí? Si le doy acá y voy al número 2, miren, me deja afuera la otra columna, ¿sí? Entonces, la que siempre es decir, y se recomienda un poquito, es decir, dependiendo el trabajo que se vaya a realizar, es ajustar por columnas, ¿sí? Ajustar por columnas, ¿sí? Y ahí sí podemos mandar a imprimir y se imprime nuestra hoja de Excel así como estamos viendo, ¿sí? Listo, en este caso retrocedemos la flecha hacia atrás y tenemos nuestro documento, ¿sí? Guardamos y hasta aquí hemos llegado con esta práctica, ¿sí? Por favor, esta práctica, revisarla en casa, ¿sí? Y hacerla. Esta misma práctica la van a subir
como actividad. ¿Estamos? Listo. Eso de ahí sería todo. Vamos a finalizar la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Una buena tarde.